Hola, buenas noches. Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a platicar de muchísimos temas. Hoy, como saben ustedes, es el último programa previo a la elección para elegir a diputados federales y de acuerdo a la legislación electoral no podrán ni publicarse encuestas ni hablar de los candidatos en los próximos días, de tal manera que hoy vamos a hacer un recuento de muchos resultados que han tenido organizaciones de la sociedad civil que han impulsado programas que lo que buscan es que el elector esté mucho más informado, que los candidatos cumplan su compromiso con los ciudadanos y que de esa manera podamos fortalecer la institucionalidad del país, a través de generar una mayor cercanía de los ciudadanos a los candidatos y que las propuestas que lleven los candidatos en el proceso electoral, en este caso en la Cámara de Diputados, realmente contengan las aspiraciones y las motivaciones de nosotros los ciudadanos. Hoy quisiera referirme fundamentalmente a un hecho que sucedió en los últimos días. Como ustedes saben, hubo un comunicado escueto por parte de la Secretaría de Educación Pública a través del secretario Emilio Choifet, en donde habla de la cancelación del proceso de evaluación educativa. Debemos recordar que muchas organizaciones de la sociedad civil en los últimos meses trabajaron en un esfuerzo muy importante para impulsar una reforma educativa, la que fue denominada la madre de todas las reformas. La educación como el principal puntal y el principal mecanismo para poder brindar oportunidades a todos los mexicanos y de esa manera como un instrumento eficiente para reducir la desigualdad. Y la reforma educativa contenía como uno de los elementos fundamentales para poder generar una educación de calidad, la evaluación en la calidad de los profesores. Una evaluación educativa que tenga los elementos mínimos necesarios que permitan que los alumnos que estén egresando de las universidades realmente puedan acceder a fuentes de empleo, pero sobre todo que accedan a empleos de calidad. Hemos hablado en este programa de cómo, por ejemplo, cuando se concursan las plazas para los jueces, una gran parte de esas plazas no son obtenidas en virtud de la mala calidad de las personas que están concursando. Hemos hablado también de la evaluación que han tenido los profesores y que no han obtenido gran parte de ellos la calificación mínima necesaria para que mantengan su posición o su plaza. Y la calidad educativa debe ser una de las aspiraciones que tenemos los ciudadanos y que para ello entonces es muy importante, como lo platicamos también en este programa, la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y es por eso que hoy las voces de muchas organizaciones de la sociedad civil están hablando, están impulsando y están empujando para que se retome este instrumento de política pública que sin él no podemos acceder a este gran esfuerzo de reducir la desigualdad que tanto nos duele a todos nosotros. También hoy en el programa vamos a platicar sobre cuál fue el resultado del candidato transparente, 3 de 3. Y para ello hemos invitado a Alejandra Rascón de Transparencia Mexicana, que nos va a platicar cuál ha sido la reacción de los candidatos, pero sobre todo cuál ha sido la participación de los ciudadanos para que los candidatos puedan responderlo. Y también vamos a platicar con Alfonso Rodríguez de cuáles son las propuestas de los partidos políticos en materia de transparencia y corrupción. Vamos a ver un testimonial en donde le fuimos a preguntar a ciudadanos como tú y como yo si ya han definido su voto y cuáles son los aspectos que ellos consideran necesarios para poder tomar la mejor decisión y elegir a los candidatos que se les han presentado. Vamos a verlos. No, aún no. Sí, ya tengo una idea de por quién votar. No, todavía no. No, la verdad todavía no, eso es difícil. O sea, muchas veces no hay por quién irle, ¿no? Todos son corruptos, ladrones y tienen mucha cola que les pisen y pues no, realmente no se sabe. No, todavía no. Sí. Así es. Sí. Sí. No. No, aún no. No, todavía no sé. Está difícil elegir entre todos. Sé que no voy a votar. Me voy a abstener. No, la verdad no, todavía no sé por qué. Híjole, está medio complicado. Sí. Pues algunas no estoy enterado de todas, pero sí de algunas. Algunas. Siempre son las mismas, ¿no? Nunca las cumplen. Ya ve que el presidente de Peña Nieto que 500 compromisos y no se han comprado ni 100 y nada, es puro cuando la gente se lo olvida y ya todo pasa así. Sí, pero no me convencen.
Ninguna. Sí, ya conozco algunas y me inclino por la que voy a votar. Sí, algunas, pero no. Todos prometen, pero nadie cumple. La verdad no las he checado. En su mayoría sí. Sí, algunas. Sí, también. Sí. La mayoría sí. Pues es que se ven en los carteles que ponen, pero pues realmente luego ni las cumplen. A ciencia cierta no. Como pudimos observar, todavía existe una parte importante del electorado que aún no ha definido su voto. Como recordarán, en ese programa también hemos platicado de la Agenda Ciudadana Mínima que construyeron muchas organizaciones de la sociedad civil a través de un esfuerzo denominado El México que nos merecemos. Y como ustedes saben, esta Agenda Mínima Ciudadana contempla 5 grandes temas: México con justicia y con paz, la búsqueda de un crecimiento con empleo, la búsqueda de establecer un crecimiento, una educación de calidad, la necesidad de tener un gobierno eficaz y transparente. Y para ello se hizo un evento importante donde las organizaciones de la sociedad civil volvieron a enfatizar la importancia de que los candidatos suscribieran estos compromisos, y vamos a transmitir después del corte un video en el cual los presidentes de los partidos políticos se están comprometiendo con esta Agenda Mínima Ciudadana. Esto tiene como objetivo que ustedes tengan la posibilidad de verlo, de analizarlo y poder identificar cuáles son las posturas de estos partidos respecto a estas propuestas de los ciudadanos. Vamos a hacer un corte y regresando vamos a seguir hablando de transparencia, de corrupción y de la participación de los ciudadanos en el próximo proceso electoral. Regresamos. Saludo con afecto a los integrantes de las 25 organizaciones de la sociedad civil mexicana que han convocado, junto con Coparmex, a esta Agenda por el México que merecemos. El Partido de la Revolución Democrática es un partido que construye soluciones para México. Es un partido que desde las cámaras del Congreso de la Unión, desde los gobiernos estatales y gobiernos municipales, hace un esfuerzo importante por impulsar el desarrollo de la economía del país. México necesita una izquierda como la del PRD. Una izquierda que ciertamente señale y critique desviaciones, que combata la corrupción, que combata la injusticia y la desigualdad, pero también una izquierda que sepa construir soluciones. Como presidente nacional del PRD, les envío un afectuoso saludo, esperando que sea muy exitosa la firma de esta agenda por el México que merecemos y que pronto podamos reunirnos para ver cómo podemos concretar el contenido de la agenda. Muchas felicidades y un saludo muy afectuoso. La oferta política que hemos puesto a la consideración de todos para los comicios del 7 de junio está basada en la capacidad para escuchar y para hacer caso. De esa suerte, hemos decidido que la educación de calidad para nuestros niños y jóvenes, más empleos y mejor pagados, y la seguridad para nuestras familias pueden ser los ejes rectores sobre los que descanse nuestra plataforma electoral. Queremos generar un ambiente de confianza en un partido político serio que no solo sabe hacer compromisos, sino en su momento sabe honrar la palabra empeñada con las organizaciones de la sociedad civil. Vamos pues a darnos la oportunidad de que el México que soñamos lo podamos hacer realidad entre todos. Así lo queremos, pero creo vehementemente que puede ser mejor si todos aportamos lo mejor de cada uno. Muchas gracias. Saludo a los miembros de la Coparmex, que hoy nos convocan para que formemos parte de una agenda mínima, ciudadana por un mejor país, un mejor México, para que le demos un nuevo rumbo. Y agradezco esta oportunidad para sumarme a este compromiso con toda la sociedad, aquel que la sociedad nos exige. Concuerdo plenamente con las más de 25 organizaciones que presentaron esta iniciativa. Es momento de plantearnos metas claras, reales y cercanas a las necesidades de la gente. Acción Nacional ha decidido sintetizar una amplia plataforma electoral, la cual fue realizada con la participación de ciudadanos
y consolidada por expertos en diversos foros de discusión en 3 grandes elementos. Primero, mejorar la economía. Segundo, combatir la corrupción. Y tercero, una seguridad de verdad. No podemos estar alejados del momento que México vive y la mejor forma de cambiarlo es siendo todos parte de la solución. No solo debemos ser quien escuche a la ciudadanía o que haga propuestas al aire. Debemos ser el canal para resolver desde el Congreso, desde los gobiernos, desde cada instituto político estas demandas. Estamos conscientes de la realidad en que vivimos. Por eso nos congratulamos de ser parte de este esfuerzo para actuar desde ya en una agenda clara por el México que todos queremos. Muchas gracias. Ignacio Iris Salomón, coordinador de la Junta Nacional de Gobierno del Partido Humanista. Necesitamos un manejo responsable de las finanzas públicas y la inversión en la medida en que se potencie el desarrollo regional y disminuya la pobreza, el desempleo, la desigualdad, aumentar la confianza de la ciudadanía y la calidad de la información para facilitar las denuncias y que se denuncien y castiguen a los infractores. El Partido Humanista se compromete a analizar las propuestas de la Agenda Ciudadana por el México que merecemos e incorporarlas en su agenda legislativa. Grabo con mucho gusto en medio de la campaña, en plena calle, este mensaje dirigido a las organizaciones que se han sumado, que han conjuntado esfuerzos para proponernos una agenda mínima ciudadana a los partidos políticos. Establezco como presidente del Comité de Dirección Nacional el compromiso por analizarla, revisarla e incorporar en la agenda legislativa de nuestros diputados federales, en la agenda legislativa de nuestros diputados locales y proponerla a los ejecutivos tanto municipales como estatales que este domingo serán electos. Queremos, como nadie, reclamamos y exigimos un gobierno eficiente y transparente, y esto no se va a poder hacer sin una participación ciudadana comprometida. Qué bueno que quienes se aglutinaron en torno al México que queremos, que quienes nos proponen esta agenda mínima ciudadana, nos convoquen a los partidos políticos para que la analicemos, para que la revisemos y para que, en su caso, en todo lo que podamos compartir, la hagamos propia. En Nueva Alianza tienen un aliado. Como pudimos observar, pues ahí está el compromiso de los presidentes de los partidos políticos. Nos corresponde a nosotros como ciudadanos evaluar la calidad de sus propuestas, pero también exigir que lo que de palabra hoy nos están diciendo realmente lo cumplan en los próximos 3 años, que será el periodo legislativo. Como les decía al inicio de este programa, hoy lo que queremos es darles toda la información necesaria para que ustedes se sientan mucho más tranquilos y cómodos cuando estén tomando la decisión del voto. También les queremos platicar que otra organización de la sociedad civil, Ciudad Posible, participó y promovió que los candidatos al Distrito Federal firmaran lo que le llaman candidato sostenible. Solamente 38 de los candidatos, solamente 6 candidatos a delegaciones, son los que se subieron a esta agenda sostenible, que lo que busca es una agenda que le dé cuidado al medio ambiente, pero sobre todo que los servicios públicos en materia de agua, en materia de combate a la contaminación, en materia de sistemas de movilidad eficientes, en materia de cómo se distribuye los residuos sólidos, realmente sean con una visión de largo plazo y que se respete en todo momento el derecho de la protección del medio ambiente. Esta es otra de las iniciativas que ha hecho la sociedad civil y que consideramos ustedes, que nos están viendo, ustedes ciudadanos, tengan la capacidad de identificar quiénes realmente se están comprometiendo ante cosas muy sencillas, ante cosas como definir y suscribir los compromisos, en este caso, de candidato sostenible. El México que merecemos, esta agenda mínima ciudadana de más de 30 organizaciones de la sociedad civil, que establece estos 5 temas que ya platicamos, pues también
debe ser un mecanismo que no solamente utilicemos para este proceso electoral, sino que nos convirtamos nosotros los ciudadanos en vigilantes de que estas propuestas se lleven a cabo por cada una de las fracciones parlamentarias que van a integrar el Congreso Federal. Vamos a platicar con Alfonso Rodríguez de las propuestas de los partidos en materia de transparencia. Alfonso, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias por invitar. Alfonso, ¿nos podrías platicar de lo que están planteando los partidos políticos como lo hemos visto y como lo hemos platicado en muchos programas? Las plataformas de los partidos políticos están inscritos en el Instituto Nacional Electoral y a lo largo de estos 10 programas donde hemos venido platicando de los 10 grandes temas que consideramos son relevantes para la agenda legislativa, hemos tratado de hacer un resumen de cuáles son las propuestas de los partidos políticos para que ustedes tengan la capacidad de poder contrastar qué es lo que está proponiendo, qué está proponiendo uno, qué está proponiendo otro, pero sobre todo queremos enfatizar que los diputados federales, que son los que vamos a elegir estos 500 diputados, 300 de mayoría y 200 de representación proporcional, tienen fundamentalmente 3 responsabilidades: aprobar la ley de ingresos, aprobar el presupuesto de egresos y aprobar la cuenta pública. Es decir, que los diputados federales no solamente tienen la facultad de realizar iniciativas y aprobar las leyes, sino sobre todo de aprobar la manera en cómo se gasta el dinero del gobierno federal y cómo se aprueba el ejercicio de la supervisión de ese gasto. Y eso consideramos es lo que ustedes y nosotros como ciudadanos debemos tener muy claro. Que la manera para poder orientar políticas públicas eficientes también está relacionada en la manera en de cómo se gasta el dinero. Alfonso, buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Tulio. Empezamos con el PAN. Por favor, Alfonso. El PAN tiene pensado la implementación de observatorios ciudadanos en los que permitan que las organizaciones de la sociedad civil participen para echarle un ojo a la gestión pública. También promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la supervisión del gasto público. Y algo que, pues como que es una petición que hemos estado haciendo desde hace mucho tiempo, es modificar el formato del informe presidencial para que el presidente vaya no solo a dar un informe al Congreso, sino que dialogue con los legisladores. ¿Qué nos plantea el PRI, Alfonso? El PRI fomentar en los 3 órdenes de gobierno la socialización y la difusión de información pública, mejorar la calidad de esta información y la fiscalización y rendición de cuentas de información generalizada. ¿Y el Partido de la Revolución Democrática? El PRD instalar un registro público de deuda en todos los estados, la obligación junto con la obligación de publicar la declaración patrimonial, presentar su declaración de conflicto de interés y también pues, si son parte de algún tipo de negocio. Que es parte de lo que vamos a platicar con Alejandra Rascón de Transparencia Mexicana, de que una de las iniciativas que debemos empujar los ciudadanos es que ya sea parte de las obligaciones legales que asuman los candidatos la publicación de ese tipo de declaraciones. El PT, Tulio, promover la descentralización total de los programas de combate a la pobreza, modificar de manera sustancial los criterios de la ley de planeación para que todos los actores participantes de la ley de planeación intervengan en la supervisión y control de los planes y programas gubernamentales, y la eliminación del secreto burocrático, que todavía no sabemos qué es. Que platicábamos con Alejandra, que ella es abogada, pues legalmente hay el secreto fiscal, el secreto bancario, el secreto fiduciario, pero legalmente la figura de secreto burocrático pues no existe, ¿no? Un poco lo que hemos platicado y que ustedes deben considerar cuando estén emitiendo su voto. El Verde Ecologista, Tulio, tiene como principal propuesta mantener principios fundamentales de la nueva hacienda pública, la rendición de cuentas en todos los ejercicios del gasto, ser racionales con el gasto y tener un gasto austero, diseñar un sistema eficaz de rendición de cuentas, establecer sanciones a los incumplimientos o violaciones presupuestales y solicitar al Ejecutivo Federal la remoción de secretarios del despacho en caso de que no cumplan con los presupuestos que han sido establecidos por la Cámara de Diputados. Está enfocada fundamentalmente al ejercicio del gasto público. Es correcto. La siguiente propuesta, Alfonso. La siguiente es del PT y tiene como propuesta el promover la descentralización de programas de combate a la pobreza y el manejo de recursos para dejarlos en manos de instancias estatales. ¿Y cuál es el siguiente partido, Alfonso? Porque Nueva Alianza. No quiero confundirte. Nueva Alianza,
crear una Comisión Nacional Anticorrupción y crear el Observatorio Nacional de Transparencia. Cabe destacar, y ahorita lo vamos a platicar en la entrevista, que se ha promulgado hace unos días el Sistema Nacional Anticorrupción, que lo que busca es romper un paradigma y ver de una manera distinta cómo se va a establecer en el ejercicio de las políticas públicas, en el ejercicio del gasto público, en la manera en cómo culturalmente los ciudadanos, los gobernantes, los servidores públicos deben tener muy claro cuáles son los elementos mínimos necesarios para poder combatir la corrupción. Morena, Tulio, insiste en la lucha para que se revisen, auditen exhaustivamente las contabilidades de las entidades públicas y que van a exigir a sus regidores y a sus miembros de consejos municipales y a sus legisladores que denuncien todos los fraudes y cuestiones erróneas que detecten, así como que van a promover la constitución de Contralorías Ciudadanas. ¿Qué partido sigue, Alfonso? El Partido Humanista, establecer esquemas de transparencia y rendición de cuentas eficaces y eficientes en los gobiernos locales y estatales, la transparencia y difusión de información económica que sea pública, establecer lugares donde se llevan a cabo obras y servicios, o sea, que hayan contratado obras y servicios, hay vigilancia ciudadana, o sea, que estén los ciudadanos ahí muy pendientes de lo que se está ejerciendo en el gasto, incluir la legislación y reglamentación para transparentar a nivel municipal los ramos de aportaciones federales. Creo que aquí lo importante que se ha destacado, y lo estamos viendo en las propuestas de los partidos políticos, la necesidad de la rendición de cuentas en los gobiernos locales. Y eso nos parece que es una de las tareas pendientes que tiene nuestro país. Hoy en el sistema federal ya hay muchos elementos, pero pareciera ser todavía que la demanda fundamental es cómo los gobiernos locales ejercen de manera transparente, con esquemas de rendición de cuentas, no solamente el gasto público, sino la forma en cómo priorizan la aplicación de las políticas públicas. Encuentro Social, Tulio, pretende fortalecer el funcionamiento de los órganos de transparencia, igual en los estados y los municipios, fomentar una participación de las organizaciones de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de vigilancia, propiciar el reconocimiento de las autoridades que hagan buenas prácticas en materia de transparencia y transparentar el destino de los Muy bien, como saben ustedes, hoy en este proceso electoral tenemos 10 partidos políticos. Estos 10 partidos políticos, como ustedes saben, el umbral mínimo de votación es el 3%. Las encuestas electorales nos están diciendo que hay la posibilidad de que 3 partidos pierdan su registro, 3 o 4 partidos, y eso va a depender de la voluntad electoral. Pero aquí lo que tendríamos que estarnos cuestionando es que si el sistema electoral, que hoy fundamentalmente está financiado con recursos públicos, tiene la capacidad de estar sosteniendo la creación de nuevas fuerzas políticas que son intermitentes, es decir, que dura nada más la participación en un proceso electoral, después desaparecen, se reconvierten, se reorganizan, y aparece nuevamente como otra organización política. Hoy lo que tenemos es nuevos jugadores que que entran y salen del sistema de partidos. Sí, es correcto, Tulio. Hoy tenemos 10 partidos políticos y son pues, algunos nuevos partidos que incluso en esta elección no van a pasar el registro, o por lo menos eso es lo que están señalando muchas de las encuestas que han sido publicadas en los medios de comunicación. Y te acordarás, Alfonso, que cuando platicábamos con muchas organizaciones de la sociedad civil, cuando estábamos impulsando la figura de candidatos independientes, que la propuesta de la sociedad civil es que tuvieran el 0.26%, que es lo que hoy se requiere para poder crear un partido político, y como ustedes saben, hoy lo que se solicitan es el 3%. Parece que es una incongruencia porque se solicita una mayor fuerza, un mayor número de firmas que deben estar registradas con su credencial del IFE a los candidatos independientes que a las propias organizaciones que quieren participar como partidos políticos. Incluso el uso de los recursos públicos, los candidatos independientes no tienen acceso a recursos públicos o un monto muy pequeño, y los partidos políticos, pues hoy por más pequeño que seas, pues tienes una gran cantidad de recursos que puedes utilizar en la promoción de tu partido político. Bueno, y la otra que también ha sido hoy motivo de discusión durante toda esta semana, cuando se habla del famoso voto nulo. Recordemos que hoy hay voces de la sociedad civil, académicos que están planteando el voto nulo, pues que finalmente la manera en cómo se calcula los recursos públicos que se le asignan a los partidos políticos, pues tiene que ver fundamentalmente con los votos efectivos, de tal manera que el voto nulo lo que busca es desincentivar la participación de los partidos políticos. Pues a los partidos políticos no les afecta de ninguna manera en los recursos que están recibiendo por parte de los recursos públicos. Sí, creo que una de las propuestas que tienen con el voto nulo es que hacen un esquema como de protesta hacia el sistema de partidos,
porque no están a gusto con ninguno de los partidos políticos o la gente no está conforme con el trabajo de los partidos políticos, entonces piensan que con el voto nulo puede ser un voto estratégico para que en un futuro pueda haber una modificación a ese sistema de partidos políticos. Alfonso, muchas gracias. Vamos a hacer un corte y regresando vamos a platicar con Alejandra Rascón de Transparencia Mexicana sobre candidatos transparentes, sobre 3 de 3 y sobre el Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley de Transparencia que ha sido aprobada hace algunas semanas. Regresamos. Estamos hablando del próximo proceso electoral que vamos a tener en nuestro país, en donde ustedes como ciudadanos van a tener la posibilidad de elegir a su mejor candidato. Y estamos hablando de que lo que consideramos son los dos aspectos más relevantes que se han venido platicando a lo largo de esta campaña electoral, de la corrupción, de la transparencia asociada con la rendición de cuentas. Y por ello nos acompaña Alejandra Rascón de Transparencia Mexicana, que es una organización de la sociedad civil que ha impulsado una iniciativa que ha sido motivo de mucha polémica, pero también de mucho interés por parte de los ciudadanos, de lo que se ha denominado el candidato transparente. Es decir, el 3 de 3, que un candidato publique su declaración patrimonial, su declaración de conflicto de interés y de su declaración de impuestos. Alejandra, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Alejandra, antes de que platiquemos del 3 de 3, ha habido una intensa actividad legislativa con el tema de la corrupción y con el tema de la transparencia. Sí. Si te parece, vamos a iniciar un poco platicando de cuáles fueron los principales conceptos que se aprobaron en la nueva Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que se aprobó hace algunas semanas en el Congreso y que consideramos es uno de los elementos fundamentales para darle una vida distinta a las organizaciones de nuestro país. Muchas gracias. Sí, la nueva Ley General de Transparencia que se publicó hace ya algunas semanas tiene, varias cosas innovadoras respecto de la anterior ley que teníamos. Primero, que es una ley general. Esto significa que el ejercicio del derecho de acceso a la información busca tener las mismas características en toda la República Mexicana. Se decía antes que había ciudadanos que tenían como de primera y de segunda, ¿no?, en el ejercicio de este derecho, porque había mucha variación entre las leyes de diferentes entidades federativas. Entonces, en unos estados había plazos más largos que en otras, pedían más requisitos que en otras, en algunas entidades había plataforma para hacer solicitudes de acceso a la información vía Infomex, en otras no, en otras ofrecían incluso vía telefónica. Entonces, había como de chile de dulce y de manteca, perdonando la expresión, ¿no?, en cuanto al ejercicio de este derecho. Y la Ley General de Transparencia busca eso, busca homologar, busca estandarizar, busca garantizar que el ejercicio de este derecho sea idéntico para un ciudadano que vive en Baja California hasta el que vive en la península de Yucatán, ¿no?, que en todo México tengamos los mismos estándares. Eso por un lado. Y por otro lado, ya tenemos camino andado, ¿no?, en temas de acceso a la información. Busca incorporar también nuevos sujetos obligados, y creo que esto ha sido una de las principales innovaciones o la forma en la que la ley ha crecido. Si les puedes platicar de manera muy clara a nuestros amigos qué significa sujetos obligados. Sí, son esas entidades que tienen la obligación de que la información que generen la pongan a disposición del público. Ahora, además de que esté obligado el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como era anteriormente, ahora tenemos también, por ejemplo, a partidos políticos como sujetos obligados directos de ofrecer la información que generan, sindicatos, fideicomisos que utilicen recursos públicos, incluso personas físicas o morales que reciban o ejerzan recursos públicos. Es decir, una organización de la sociedad civil, si participara en una política pública y recibiera recursos públicos, ya va a ser sujeto de esta ley. Exactamente. Incluso, se ha llegado al extremo de decir, un beneficiario de un programa social que recibe un recurso público, pues tendría que informar qué es lo que recibió, porque finalmente está ejerciendo recursos públicos, ¿no? Pero bueno, el punto aquí es que hay muchos sujetos que anteriormente no eran obligados y que ahora a los organismos autónomos también. Entonces, ahora ya podemos pedir esta información. Creo que obviamente ya hay camino andado en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial y hay mucho trabajo que hacer en sindicatos, partidos, fideicomisos públicos, ¿no? Entonces, va a haber que avanzar mucho, pero sí, afortunadamente hay ahora más sujetos obligados y también crecieron las obligaciones de transparencia, ¿no? Entonces, antes el catálogo de obligaciones de transparencia era específico, solo para el Ejecutivo,
y ahora, aparte de que hay obligaciones generales para todos, para cada sujeto obligado hay obligaciones específicas. Entonces, ahora, por ejemplo, el Poder Legislativo, se establecen obligaciones muy puntuales solo para el Poder Legislativo. Por ejemplo, están, además de la publicación de contratos, y ¿no? Hay mucho relacionado con el análisis y dictaminación y votación de las iniciativas, el trabajo de comisiones, los recursos que tienen las prerrogativas de los partidos, ¿no? Los recursos que ejercen los partidos políticos, los recursos que se ejercen en las otras áreas, ¿no? En las juntas de coordinación política y demás. Entonces, por ejemplo, también para el Poder Judicial hay obligaciones específicas y así sucesivamente. Alejandra, yo creo que debemos celebrar, los que hemos participado durante mucho tiempo en la sociedad civil, que esta iniciativa, en este caso la de transparencia, pues recupere uno de los grandes conceptos que la sociedad civil organizada ha venido buscando. Ustedes como Transparencia Mexicana muchas veces pidieron que se incorporaran nuevos sujetos obligados. Sí. Muchas organizaciones de la sociedad civil, como México Evalúa, como el IMCO, buscaron que también se buscara la homologación de la manera en cómo funcionan los sistemas de transparencia en el gobierno federal y en los gobiernos locales. Entonces, nos parece, para nuestros amigos que nos ven en este programa que se llama Buen Ciudadano, que hoy una de las demandas de los ciudadanos ha venido cumpliendo, al menos en la aprobación de esta ley. Y allá iba mi siguiente pregunta. ¿Cuál es la hoja de ruta para la instrumentación de esta ley general? ¿Y qué debemos hacer nosotros los ciudadanos para que realmente esta ley general se cumpla cabalmente como está planteado? Evidentemente hay muchos retos por delante. Creo que el principal, el inmediato ahorita, más que el principal, el inmediato, sería la promulgación de las siguientes leyes. Entonces tenemos una ley general, pero va a coexistir con una ley federal, que va a ser la ley federal para las entidades públicas federales, y con las entidades públicas y con las legislaciones locales que se den en los estados. Entonces vamos a tener 32, más la federal 33, más la general 34 leyes. Sin embargo, la general ayuda a armonizar todo el marco, ¿no? Eso está pendiente, habría que emitir esas leyes, hay que nombrar a los nuevos comisionados o consejeros en los estados bajo estas nuevas leyes que se generen. Se está también trabajando en una plataforma del Sistema Nacional de la instalación del Sistema Nacional de Transparencia, que es este órgano en el que van a funcionar coordinadamente no solamente el Instituto Nacional de Acceso a la Información, sino otros entes como Archivo General de la Nación, INEGI, Auditoría Superior de la Federación. Entonces van a empezar a coordinar este Sistema Nacional Anticorrupción y van a generar, y esto para los ciudadanos es muy útil, una plataforma del Sistema de Acceso a la Información. Esta plataforma va a ser aplicable en todo el país. Entonces tú en una misma página web vas a poder ver las obligaciones de transparencia por un lado, pero también vas a poder presentar solicitudes de acceso a la información, también va a tener una parte para la interposición de recursos, de revisión, y entonces, bueno, lo que busca es ser como una ventanilla única para que el ciudadano pueda acceder a la información. La idea es que sea más la información pública disponible, que haya también información que las dependencias públicas decidan subir proactivamente, y que si aún así en las muchas fracciones de obligaciones de transparencia no está, si en los compromisos proactivos no están, entonces el ciudadano tenga también la opción de entonces presentar una solicitud de acceso a la información. Pues aquí hay una gran tarea de carácter legislativo. Yo creo que es importante que los ciudadanos tengan muy claro que todavía tenemos que exigir los alcances, los contenidos que debe tener, como bien tú lo apuntabas, Alejandra, la Ley General de Transparencia, la ley federal, la designación de los comisionados en los órganos de los gobiernos locales en materia de transparencia, que deben cumplir con los principios de legalidad, de certeza, de certidumbre, que deben tener su declaración patrimonial, su declaración de conflicto de interés, su declaración de impuestos, es decir, que tengan estos elementos que nosotros como ciudadanos debemos de exigir que deban de tener. Sí, creo que en la base de todo esto está la desconfianza que se ha generado por muchos motivos, por muchos escándalos y por un distanciamiento inevitable entre el ciudadano y los funcionarios públicos. Y creemos que ejercicios como el 3 de 3 buscan ir directamente a ese punto, al de la reconstrucción de la confianza entre el mandante y el mandatario, ¿no? Entre el ciudadano y el funcionario público. También, amigos, tenemos que celebrar que hace unos días se promulgó el Sistema Nacional Anticorrupción. Otra demanda articulada, empujada, impulsada, orquestada, proyectada por organizaciones de la sociedad civil,
que recoge esta iniciativa aprobada en el Congreso, gran parte de las propuestas de las ONGs. Y eso me parece, insisto, quiero insistirlo y quiero enfatizarlo, eso es muy importante. Que hoy realmente la sociedad civil organizada, los tanques pensantes, están llevando a cabo propuestas que sí se están convirtiendo no solamente en iniciativas de ley, sino que también se están convirtiendo en los principales contenidos de las leyes. Alejandra, platícanos de las principales características del Sistema Nacional Anticorrupción. Muchas gracias. Creo que lo principal que hay que señalar sobre el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción es el cambio de paradigma, o sea, el cambio de enfoque que estamos dando como país a la forma en la que tratamos el hecho de la corrupción. Transparencia Mexicana tiene ya más de 15 años de haber empezado a trabajar, y cuando estaba Fox, antes de tomar la presidencia, estábamos platicando y presentando propuestas de cómo mejorar. Sin embargo, en el 2001 se empezó con un enfoque más de acceso a la información y se dejaron a lo mejor sin desarrollar algunas otras líneas de trabajo. El enfoque en ese momento era el de fortalecer a la Secretaría de la Contraloría, que después se transformó en Secretaría de la Función Pública, pensando que teniendo una institución fuerte, sólida y con todo el apoyo desde el presidente, se iba a dar un ataque frontal al tema. Lo que nos damos cuenta, todo este tiempo después, 15 años después y viendo otras experiencias, es que no es posible para una única institución combatir el tamaño del problema. La verdad es que el fenómeno de la corrupción tiene diferentes facetas, diferentes niveles. Hay corrupción a grande escala, hay la pequeña corrupción federal, estatal y municipal. Entonces, más que crear una comisión anticorrupción, como en algún momento también se estuvo discutiendo hace poco, lo que hemos impulsado las organizaciones de la sociedad civil, la academia, que encontró eco en las fuerzas políticas, y debo señalarlo, aderezado con una serie de escándalos que han puesto en el centro de la mesa y de la discusión la urgencia de atender este tema en nuestro país, y el costo económico y en cuestiones de violencia y muchos otros reflejos en los que la corrupción al final tiene estos efectos secundarios. Es decir, no necesitamos una única agencia, porque una única agencia no podría con el tamaño del problema. Lo que necesitamos es coordinar a los muchos actores que ya están, fortalecerlos y que se coordinen entre sí y se comuniquen. Entonces, el Sistema Nacional Anticorrupción, ya aprobado y publicado el decreto de creación del sistema, fueron 14 reformas a 14 artículos de la Constitución Política. Busca armonizar el trabajo coordinado de la Fiscalía Anticorrupción, que está en la Procuraduría General de la República y que se va a transformar también, de la Auditoría Superior de la Federación. Participan también el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Se crea un nuevo tribunal de Justicia Administrativa. Y la Secretaría de la Función Pública, por supuesto, que se fortalece, porque habíamos venido de un limbo, ¿no?, en el que no sabíamos si estaba o no estaba, y había un transitorio. Entonces, la idea es cómo todas estas instituciones, desde sus diferentes trincheras, se comunican entre sí y abordan la corrupción. Unas ven la parte penal, el otro día me preguntaban en una entrevista, ¿pero tantas? ¿No es más complicado? No, porque cada una tiene un rol distinto, ¿no? La Secretaría de la Función Pública se enfoca principalmente en la prevención, ¿no?, en toda la parte también de ver sanciones de responsabilidades administrativas menores, faltas menores. La Fiscalía Anticorrupción ve la parte penal, el Tribunal de Cuentas ve la parte punitiva, ¿no?, el Tribunal de Justicia Administrativa. Está, por ejemplo, también el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que ve toda la parte del ejercicio del derecho a la información. Y la Auditoría Superior de la Federación, que creo que es la que sale el gran cambio. Sí, el gran cambio, refortalecida, y que puede, además ahora, auditar no solamente la parte federal, sino el gasto federal, pero ejercido en los estados y municipios. Ahorita comentábamos todo el enfoque que hay en muchas de las campañas por transparentar el ejercicio del gasto en las entidades federativas. Creo que el Sistema Nacional Anticorrupción permite eso, permite que se coordinen diferentes entidades, diferentes instituciones, y permite ir a lo federal, estatal y municipal. Creo que aquí lo que es muy importante, como bien lo platicabas, es el cambio que tiene la Auditoría Superior de la Federación, que se eleva a rango constitucional,
que tiene la capacidad de hacer auditorías en línea, Sí, ya en tiempo real. no a toro pasado, Exacto. como se dice de manera muy coloquial, Sí. y que eso lo que va a significar entonces que hoy la Cámara de Diputados, y por eso es bien importante que nuestros amigos que nos ven, que vean a los diputados como los principales observadores y vigilantes del ejercicio del gasto público, pues la Autoridad Superior de la Federación, que participa en la Cámara de Diputados, la que les presenta la revisión de la cuenta pública, pues va a tener, como bien tú lo apuntabas, la revisión de cualquier destino del recurso público, ya sea participación federal en los gobiernos locales, en un fideicomiso, y eso nos parece que es un cambio de paradigma. Sí, es un cambio impresionante, y también la parte de que el que investiga no es el mismo que sanciona. Es correcto. ¿No? Y eso también busca la impunidad que vivimos en nuestro país y que la verdad es lastimosa, ¿no? En muchas situaciones busca que este tribunal sí sancione la corrupción. Vemos en otros países que hay un escándalo de corrupción y vemos funcionarios públicos de alto nivel, lo vemos ahora con la FIFA y lo vemos, ¿no? En muchas notas periodísticas que sí van a tribunales, ¿no? Entonces, creo que en México si efectivamente hay la aplicación de la norma y hay una consecuencia por cometer actos de corrupción, pues entonces quien lo va a cometer pues tiene mayores incentivos a hacer las cosas bien, ¿no? Y corre un mayor riesgo. Ahorita el nivel de impunidad es tan alto que pues la verdad hay muy pocos incentivos, ¿no? Alejandra, al igual que el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción, y valga destacar Sistema Nacional, ¿no? Porque engloba lo federal y los gobiernos locales, pues también tiene una hoja de ruta, porque hoy viene esta reforma constitucional, tú mencionabas estos 14 artículos, pero viene también la instrumentación de una serie de legislaciones. ¿Por qué no nos platicas en qué es lo que tenemos que estar nosotros los ciudadanos pendientes de lo que viene en los siguientes meses y años con el tema del Sistema Nacional de Corrupción? Sí, como señalábamos, viene además del cambio cultural un proceso largo. Es importante entender que el Sistema Nacional Anticorrupción sienta la base para empezar a funcionar y a trabajar de manera distinta. Sin embargo, yo estaría pensando 1 año y medio, 2 todavía para la implementación de normas secundarias. Está la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Anticorrupción y una serie de leyes más que se van a tener que ir adecuando, reformas a algunos tipos penales en el Código Penal. Entonces todavía hay mucho marco jurídico que ajustar y adecuar, además de lo que se tendrá que adecuar en los estados, ¿no? La creación del Tribunal de Justicia Administrativa, que también creo que es muy importante. Sí, la creación del propio tribunal. Entonces hay muchísimas reformas que va a ser necesarias implementar. Nosotros estimamos, los transitorios marcan algunos plazos, estimamos un plazo de 1 año y medio, por ahí 2 años, ¿no? En que se concreten algunas de estas reformas. Y en empezar a operar y a dar resultados esto, yo estoy pensando, nosotros creemos que sería como 7 años, es más o menos una generación, ¿no? La que va a poner los cimientos, siempre es lo que más tarda, ¿no? Cuando uno construye una casa, los cimientos es como lo más importante, lo más duro, y creo que estos primeros 6, 7 años vamos a estar trabajando en eso. Tenemos que ver que se apliquen las reformas, que se creen las nuevas normas necesarias para su aplicación y que se empiecen a ejecutar. Mencionabas ahorita el caso, por ejemplo, de la reforma educativa. Tenemos también el caso de la reforma penal. Creo que ese es un gran foco rojo que vivimos en México. Tenemos reformas muy buenas, pero de ahí a la implementación todavía hay un largo trecho que recorrer. Desde la sociedad civil estaremos muy atentos, muy observantes y muy marcando la pauta para que no perdamos rumbo, para que el Congreso cumpla los plazos que se dio a sí mismo para emitir estas leyes secundarias y para que esto empiece a ser una realidad cuanto antes, porque pues, no hay mucho tiempo, la verdad ya vamos tarde, ¿no? Pues amigos, ahí también tenemos otro de los elementos que ustedes deben considerar para tomar su voto, que las reformas secundarias, las leyes secundarias que van a hacer realidad el sistema anticorrupción, el sistema de transparencia, las reformas estructurales como la reforma educativa, como la reforma energética, que se van a estar instrumentando y se van a estar discutiendo y aprobando en los próximos 3 años, pues que les sigamos muy de cerca y que realmente el compromiso que han asumido por una parte el gobierno federal, pero por otra parte los partidos políticos, se traduzca en no distorsionar ni desvirtuar los elementos conceptuales que hoy se han aprobado en estas reformas constitucionales y en estas leyes generales. Alejandra, entremos al programa que ustedes han empujado como Transparencia Mexicana, que se ha denominado Candidatos Transparentes, el famoso 3 de 3. Vamos a presentar una gráfica, le pedimos a la gente de producción que nos haga favor de ponerla en la pantalla,
en donde un poco lo que se ve ahí, cuáles son los resultados que se han obtenido. Si quieres, mientras ponen la gráfica, nos puedes ir platicando de este producto. Muchas gracias. Como te platicaba, nosotros desde la sociedad civil veíamos un desencanto, muchísima desconfianza, una distancia enorme entre el ciudadano y los funcionarios públicos y los candidatos. Entonces, junto con el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, lanzamos primero una base que se llamaba Legislador Transparente y ahora Candidato Transparente. Lo que buscamos con esto es que los candidatos, más allá del discurso, que la verdad es que en México somos buenos para el discurso, demuestren mediante acciones concretas cuál es su compromiso con temas como la transparencia y la rendición de cuentas. Perdón que te interrumpa, ahí como estamos viendo en la gráfica en la pantalla, y es un dato que lo tomamos de la página de Transparencia Mexicana, pues casi la mitad prefieren que el candidato sea transparente a cuáles son las propuestas y cuáles son los valores que representan los candidatos. Sí, lo que se les preguntaba en esta pregunta era si su primer candidato no presentó su 3 de 3, ¿estaría usted dispuesto a votar por su segunda preferencia si sí hizo pública sus 3 de 3? Y el 49% de los encuestados señalaban que sí, que estarían de acuerdo ¿no? Estarían tomando esta decisión a favor de su segunda preferencia en caso de que sí hubiera hecho públicas sus 3 declaraciones. Alejandra, también vemos en la pantalla cuál es el mecanismo que ustedes les han venido solicitando y que la sociedad civil ha venido acompañando en este proceso para que los candidatos de una manera muy sencilla, con 3 clics en una computadora, yo creo que no tardan más de 5 minutos, puedan hacer públicas esas 3 declaraciones. Entonces, si quieres platicarles y compartir con nuestros amigos cómo es este proceso. Sí, buscamos que el proceso fuera sencillo. La idea es que cualquier ciudadano pueda ingresar a la página www.candidatotransparente.mx. Hay ahora un buscador que se llama Busca tu candidato. Al picarle ahí, pones los datos de tu entidad federativa y tu zona, tu distrito. Sección electoral, ¿no? Tu sección electoral. Ese dato viene ahí en tu credencial de elector. Y entonces, al picarle ahí y filtrarlo con esos datos, te van a aparecer los candidatos tal y cual aparecen en tu boleta el día de las elecciones. Entonces, vas a ver la foto, el nombre de todos los candidatos, en los estados donde hay elecciones a gobernatura, los de jefe delegacional o alcaldes, diputados federales por mayoría y pluris, y en algunos casos diputados locales. Entonces buscamos desplegar todos los candidatos que van a estar, y los que aparecen en verde son aquellos que ya presentaron su declaración patrimonial, y los que aparecen en rojo con unos circulitos en rojo no han hecho públicas sus declaraciones. Ahí mismo, con un solo clic, le puedes pedir a ese candidato, el texto se pone automático en la cuenta de Twitter, invitando al candidato a que haga públicas sus 3 declaraciones. Habíamos hablado en otro programa de en qué consisten estas 3 declaraciones, me gustaría explicarlas. Sí, claro, por supuesto. Es la declaración patrimonial, la declaración de intereses y la declaración de impuestos. Y me explico por qué creemos que son importantes estas 3 declaraciones para recuperar la confianza del ciudadano. La declaración patrimonial, al hacerla pública, previene o permite dar seguimiento al patrimonio de un funcionario público en caso de que éste fuera electo, y evitar situaciones de enriquecimiento inexplicable. Entonces tú sabes con qué entró, cuánto tiempo estuvo en el cargo, qué ingresos tenía y con qué salió. La segunda es la declaración de intereses, y en esa tenemos un poquito de menos experiencia en México, y el Sistema Nacional Anticorrupción, recientemente aprobado, incorpora ya la declaración de intereses dentro de las obligaciones que tendrán los servidores públicos en el país. La declaración de intereses no es nueva en el mundo, hay muchos países que llevan camino mucho más avanzado en esto, y también hay que decirse que todo el mundo tenemos intereses y que no es malo tener intereses. Lo que está mal es tomar decisiones públicas para privilegiar tus intereses particulares. Entonces, lo que busca una declaración de intereses es que el funcionario público señale en dónde tiene empresas, consejos de administración, en dónde se sienta, y diferentes temas que pueden sesgar en algún momento alguna decisión pública. Entonces, con esta declaración de intereses, el funcionario se excusa para cuando está tomando la decisión pública, dice, yo no puedo conocer de este asunto porque tengo un interés personal que me afecta, el poder votar objetivamente, y se excluye, ¿no?, de esa decisión. Eso es lo que buscamos con las declaraciones de intereses. Repito, todos tenemos intereses, no está mal tener intereses.
Lo que está mal es tomar decisiones públicas para beneficiar intereses particulares. Y la tercera, que pareciera la más sencilla, pero no es así, es la declaración de impuestos. Todos pagamos impuestos, todos deberíamos de pagar impuestos, porque de esta manera contribuimos al gasto público, gasto en calles, alumbrado, escuelas, servicios públicos, etcétera. Entonces nosotros creemos que cualquier persona que quiera postularse para un puesto de elección popular tiene que al menos contribuir al gasto público, ¿no? Nos hemos encontrado, nos han comentado situaciones de candidatos que no pueden hacer públicas sus declaraciones porque no están al corriente en el pago de sus impuestos. Entonces, sí, nuestra postura creo es que esto tendría que ser un requisito sine qua non, un requisito indispensable para ser un candidato a cualquier puesto de elección popular, ¿no? Estar al corriente en el pago de tus impuestos. Y respecto a las otras dos declaraciones, la patrimonial y la de impuestos, aunque el Sistema Nacional Anticorrupción ya lo establece como una obligación, la batalla que sigue es que estas sean públicas, porque actualmente sigue siendo una opción para el servidor público si hace o no pública esta información, y pues para los ciudadanos creo que ya no es una opción confiar, ¿no? Creo que necesitamos tener esta información pública al alcance de todos para fortalecer este vínculo. Alejandra, en los próximos 30 segundos, ¿por qué no nos platicas de los resultados obtenidos hasta hoy? Sí, claro que sí, muchas gracias. Tenemos 344 candidatos que han hecho públicas sus declaraciones y creo que esto demuestra que sí se puede. Creo que hay 344 candidatos que se aventaron, que creen que es posible construir una nueva clase política. Tenemos candidatos de todos los partidos, pero sobresalen los del PAN y le sigue los del PRI y el Verde. Los partidos nuevos sí presentan como muchos menores, han presentado menos su 3 de 3, y los independientes, tenemos 12 candidatos independientes que también hicieron públicas sus declaraciones. Creo que resalta el hecho de que ahora, dentro de los 66 puestos a gobernatura que se están viviendo en 9 entidades del país, tenemos una tercera parte de los candidatos han hecho públicas sus declaraciones, y creo que esto pues es un gran activo para todos los que viven en estas 9 entidades que tienen esta opción, ¿no? de que al menos uno de sus candidatos hizo públicas sus declaraciones y sienta un precedente. Nosotros quisiéramos que en un futuro estas declaraciones sean obligatorias y que fueran institucionales, ¿no? Que fuera una obligación y que hubiera una institución que dé seguimiento a estas 3 declaraciones, porque como hemos comentado fuera del aire, pues a lo mejor hay quienes no suben de manera precisa su información, y darle seguimiento a esto pues sería también muy importante. Y yo creo que es una cadena, es un primer escalón. Si elegimos buenos candidatos, entonces las posibilidades de tener buenos servidores públicos aumentan, y si tenemos buenos servidores públicos, las posibilidades de tener mejores políticas públicas también Alejandra, se incrementan. muchas gracias. Gracias por la Transparencia Mexicana. No, gracias a ustedes por el Amigos, espacio. recordemos que el próximo domingo tenemos que ir a votar. Tenemos muchas iniciativas de la sociedad civil y les recordamos que la mejor elección es la que ustedes hagan. Pensemos siempre en nosotros, pensemos en México y pensemos sobre todo en los más necesitados.